Buenas, mis soldados de la hipertrofia, mis fanáticos de la sobrecarga progresiva y de la hipertrofia. Hoy quiero hablar de la curva de resistencia de los ejercicios. Creo que es algo muy sencillito de entender y que puede ayudaros a planificar a la hora de seleccionar vuestros ejercicios o planificar vuestra rutina. Es muy interesante combinar los diferentes perfiles de resistencia porque te van a dar como diferentes sensaciones. Para que lo vayas entendiendo, ¿no? La mejor manera para entrenar de cara a la hipertrofia, es decir, crear masa muscular, es desafiar nuestros músculos a través de un amplio rango de movimiento. Y bueno, dentro del ROM podrás notar que hay ejercicios en los que el rango de movimiento hay momentos que son más fáciles, más difíciles, momentos en los que no sientas que se ejerce una menor resistencia contra ti, decir, hostia, pues aquí lo veo muy fácil. Esto de que haya diferencia entre un movimiento u otro o que haya parte del movimiento que cueste más o menos, es lo que se define como curva de resistencia del movimiento. Y bueno, pues hay básicamente cuatro, que son las que te voy a explicar ahora. Primero estaría la plana, es decir, si una curva de resistencia es plana, significa que el ejercicio es igualmente difícil en todo el rango de movimiento. Es decir, desde que normalmente los perfiles de resistencia se califican en función a el inicio de la fase concéntrica. Pues si no es plano, decir que toda la fase concéntrica va a ser igual de difícil. Un ejemplo, para que lo entiendas, que te voy a poner ejemplo en cada cosa, serían unas dominadas con banda. Unas dominadas con banda elástica te ayudan en la parte inicial, que es la más difícil, por lo tanto lo hace lineal, es decir, te van ayudando y a medida que te vas acercando a la parte más fácil, van ofreciendo menor resistencia. Por lo tanto, se consigue una curva de resistencia bastante lineal. Luego también hay algunas máquinas que están muy diseñadas para tener curvas de resistencia bastante planas. Pero bueno, te lo voy a explicar con ejercicios que es como lo más sencillo, ¿no? Entonces tenemos por esa primera parte el perfil de resistencia plano. Luego tenemos en forma de campana, que digamos que si lo dibujas es como si fuese una campanita. Que al inicio, bueno, hay un momento en que se complica bastante y luego como, vale, se hace un poquito más fácil, ¿no? Entonces, bueno, ahí digamos que la mitad de la fase concéntrica es el punto más duro. Y un ejemplo muy visual es el tipo curl de bíceps. Que tú haces el curl de bíceps y, bueno, la parte en la que está abajo está bien. Aquí es donde más se complica, como ya tiene el brazo aquí en 90 grados, y ya luego aquí se reduce un poquito más esa dificultad. Entonces, aquí ya tendríamos el segundo perfil de resistencia. Tercero, lineal descendente. Si una curva de resistencia es descendente, quiere decir que la fase más complicada es al inicio de esa fase concéntrica. Un ejemplo clave que te va a quedar clarísimo es la sentadilla. Es decir, el inicio de la fase concéntrica de la sentadilla, despegar de ahí y empezar a subir, ¿qué hace? Que el inicio sea lo más complicado y a medida que sube la sentadilla se te hace más fácil, más fácil, más fácil y ya luego ya la última final es bloquear y es sencillo, ¿no? Entonces, lo que quiere decir este tipo de perfiles de resistencia es que la parte más difícil es la parte inferior del movimiento o al inicio de la fase concéntrica. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, en la sentadilla, la profundidad de la sentadilla modifica ligeramente esta curva, siendo el punto en el que los muslos están paralelos al suelo el más demandante. Por lo tanto, una sentadilla a 90 grados, pues cuando ya los muslos se quedan paralelos al suelo, esa es la parte más complicada. Si luego ya empiezas a hacer profundo y tal, bueno, pues se puede modificar un poquito más. Pero aquí no vamos a entrar tanto en detalles, que esto ya es como más avanzadito, ¿no? De todas formas, cuando te explico los ejemplos, vas a ir entendiendo un poquito más cómo funcionan los perfiles de resistencia y te va a quedar claro para que tú puedas identificarlo visualmente. Y si por algún caso tienes luego alguna duda de algo, me lo dices, de algún ejercicio en concreto, y te explico cómo sería su perfil de resistencia si es que tienes una duda ahí bastante profunda. Pero trataré de que no tengas demasiadas dudas. Luego tendríamos el lineal ascendente, quiere decir que la fase concéntrica, a medida que la vamos realizando, va costando cada vez más. El mejor ejemplo de esta curva de resistencia son las elevaciones laterales. Es decir, cuando ya estás aquí arriba, esto es cuando más te cuesta. Si te dijeran con un peso pesado, no liviano, trata de mantener aquí lo máximo que puedas, pues sería casi imposible, porque ya te digo, el perfil de resistencia es muy complicado aquí y es que te costaría se te iría bajando el brazo. Entonces, por eso muchas veces lo ves la gente que suele empezar así y a medida que van realizando la serie y se van cansando en esas repeticiones, van acortando el run, pero siguen. ¿Por qué? Porque hacer el run completo en este caso es muy complicado debido a ese perfil de resistencia. Entonces, pues terminan haciendo esas parciales, muy común, ¿no? Entonces, bueno, podríamos entrar en más teoría de decir por qué es interesante considerar cada tipo de perfil de resistencia, cómo desafía cada perfil de resistencia a nuestro músculo y tal, pero bueno, esto es algo que yo he estado ahí investigando y estudiando y sí es cierto que se puede entender un poquito bien y te puede dar algo, pero al final
es algo que tienes que entrar más en detalles, que va a complicar un poquito más la vaina, y quiero traeros cosas muy sencillitas que podáis aplicar pum, rápidamente y que no se os complique demasiado, como por ejemplo el ratio estímulo-fatiga, que son con ejemplos, números, tal, y es muy sencillito, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver. Cubo de resistencia que hemos dicho, vamos prácticamente usar las tres últimas porque la lineal es muy raro que se dé, ya te digo, son las ciertas máquinas o usando ya bandas de resistencia que modifiquen. Entonces vamos a usar la descendente, la campana y la ascendente, que son las tres más típicas. Y vamos a ver, músculo por músculo, un ejercicio de cada para que, bueno, se te quede ahí más o menos cómo sería cada perfil de resistencia y que luego, sobre todo, con este ejemplo, te sirva para luego diseñar tu rutina. Decir, vale, quiero meter tres ejercicios de pecho, vale, pues voy a tratar de que sean con tres perfiles de resistencia diferentes para, pues bueno, pues trabajar entre tres ángulos que voy a notar pues diferentes sensaciones. Ya lo irás viendo, pues cuando te empiece a aplicar los ejemplos, cómo se siente cada ejercicio y pues hay ejercicios a lo mejor que puedes cargar más, ejercicios que dices, bueno, pues voy a destinar un poquito más de estiramiento a técnica porque la fase final es muy difícil, por ejemplo, pues esas elevaciones laterales. Si quieres hacer un run completo con mucho peso, se te va a complicar. Entonces, pues bueno, pues dices, a lo mejor lo quiero, yo qué sé, una elevación en laterales con mancuerna pesada, sin hacer el máximo recorrido porque me va a costar mucho, pero luego meto otro día unas elevaciones laterales en polea con el ROM completo, pero un peso más liviano. Llegar a esa parte de máximo esfuerzo, es decir, que te cueste más por el perfil de resistencia, ¿no? Entonces, vamos a entrar músculo por músculo, te voy a explicar cada ejercicio y un poco cómo es el ejercicio para que entiendas, por si no sabes muy bien qué ejercicio es. Primero vamos a empezar con la batita, que es lo que menos gusta, y vamos a dejar al final lo bueno, el torso. Para cuádriceps, el ejemplo que hemos puesto, una lineal descendente podría ser una sentadilla. Inicio de la fase concéntrica es la parte más complicada y a medida que vas avanzando en esa fase concéntrica se va disminuyendo el nivel de resistencia o se va haciendo más fácil el ejercicio, ¿no? Pues te digo, la sentadilla, ¿qué pasa? Pues mucha gente va a ir a fallar cuando bajan y de repente no pueden subir y tienen que dejar la barra. Porque claro, pues si no puedes superar esa primera parte, que es la más complicada, ya es muy jodido. Entonces, bueno, pues ahí está ese ejemplo visual del lineal descendente, que a medida que avanza es más fácil. Una vez que has superado como esa primera parte, baja hasta los 90 grados o los partes. Una vez que subes eso, ya empiezas a subir medio en cámara lenta y subes. Lo verás mucho en powerlifting. De que cuando haces la bajada, si le ves que de repente consiguen subir un poquito, ya lo tienen prácticamente. Ya luego van a empezar a meter ya cadera, boom, boom, espada, te ayuda y ya bloquea y lo tienes. Luego, uno para cuádriceps que pueda hacer en campana, la sentadilla en jaca. Es decir, la típica jaca en la que, bueno, pues mucha gente incluso se pone el perfil de resistencia modificado con esa banda elástica para que te cueste aún menos en esa fase de inicio y tal. Pero bueno, digamos que una jaca normalmente está diseñada para eso, para que bajes, al principio vayas bien, la parte de la mitad es cuando te cuesta, estás ahí jodido y ya luego al final más fácil. También cuando ves a mucha gente fallar en la jaca, pasa eso, que suelen hacer al inicio, pum, despegan, y de repente se quedan aquí y es como, y de repente bajan, porque no pueden superar esa campana que la mitad es cuando se complica. Y una ascendente en la que la parte final sea la más complicada, es decir, que a medida que avanza la concéntrica se va complicando cada vez más, que el inicio es muy fácil, o relativo, depende también del peso, pero bueno, me entiendes, la curva de resistencia. Serían unas extensiones de cuádriceps. Al inicio está bastante sencillo y lo que cuesta es repetición a repetición el ir bloqueando y cerrando ahí arriba, ¿no? Y por eso muchas veces verás esas drop set, verás esas forzadas de que te ayudan a la última parte para, ven, sube tal. Entonces, bueno, pues este es un buen ejercicio, sobre todo para el final. Los lineales ascendentes suelen gustarme más para el final de la rutina. Los descendentes o campana, bueno, para el inicio están guay. Los descendentes, ya lo verás que casi todos son ejercicios que me suelen gustar más para el final. Aunque hay ciertos casos que vas a ver a continuación, por ejemplo, con los glúteos, que puede estar bien al inicio. Al final no es el orden, pero bueno, para que sobre todo tengas el ejemplo de cada ejercicio para que cuando tú vayas a hacer cuádriceps diga, vale, pues quiero trabajar en diferentes perfiles de resistencia. Pues vale, pues ya sé que la sentadilla va a ser descendente, pues bueno, pues tengo dos sesiones de pierna, ¿no? Por una voy a meter sentadilla, en otra voy a meter la jaca para tener ahí dos patrones de sentadilla, pero con perfiles de resistencia diferentes. Y luego, pues, por ejemplo, quiero meter algo ascendente, pues ahí tienes extensiones de cuádriceps. Pum, lo metes. Luego tendremos glúteos, que me entretengo aquí como una persiana. Lineal descendente tendríamos unos buenos días con barra. Para que no se va buenos días, prácticamente es ponerte de pie y hacer como un peso muerto rumano, pero con la barra arriba. Es decir, las piernas semiflexionadas, las rodillas semiflexionadas, perdón, y te vas echando para adelante con la barra. Es un ejercicio un poco complicado en cuanto a la técnica.
Pero bueno, básicamente es un perfil descendente. Tanto que el peso muerto rumano, que es un ejercicio muy parecido a este que he dicho, pues también tiene un perfil de resistencia descendente. Al inicio de la fase concéntrica, donde más cuesta en el peso muerto rumano, cuando bajas y ya tienes que empezar a subir, ahí es cuando más cuesta. Los buenos días igual, tú bajas y al inicio cuando más te cuesta, pero a la vez que vas metiendo ya la caderita, pim pam, ya se te hace más sencillo, ¿no? Para no entretenerme voy a ser un poquito más rápido. De forma de campana, extensión lumbar. Para trabajar los glúteos se puede hacer con las típicas hiperextensiones, pero por si tienes dudas de la técnica, yo trataría de cuando estés metido en la puta maquinita esta para hacer las hiperextensiones, abrir un poquito las punteras, la espalda no la tengas totalmente recta, sino que te echevas un poquito para que no trabaje tanto el lumbar y con un recorrido no tan exagerado y apretando mucho al final. Ese sería un ejemplo de campana. Cuando bajas del todo no te cuesta tanto, al inicio y un poquito y ya luego se afloja. Luego, lineal ascendente sería un hip thrust. Un hip thrust, la parte más complicada es bloquear arriba con el culo y poner esos 90 grados perfectos, ¿no? Pues bueno, ahí sería el ejemplo de esa línea ascendente. Luego, isquiosurales, la parte ya de atrás de la pierna, cadena posterior. Como he dicho, lineal descendente, peso muerto rumano, que es muy similar de los buenos días. Luego, la forma de campana va a ser un curso femoral tumbado, que verás a mucha gente que la primera parte lo hace como muy sencillita, y muchos meten un impulso y como que incluso hasta el rodillo les rebota en el culo, porque meten el impulso para tratar de pasar rápido por esa campana, ¿no? Y que luego a medida que avanzan en las reps, les cuesta mucho terminar de cerrar, porque se quedan en esa parte que es complicadita. Y ahora, la ascendente, es decir, que se va complicando más a medida que hace la fase concéntrica, sería ese curso femoral sentado, por ejemplo. Luego tendríamos gemelos y sóleo. Los perfiles descendentes deberían ser algunas máquinas así raras que esté muy específica para eso. Es complicado porque tendría que buscar la imagen y ponerla, pero bueno, vamos a entrar en lo más sencillo que sería la forma de campana, que sería una elevación de talones en prensa, es decir, que tú estiras, al principio te cuesta poquito, luego se te complica un poco y ya luego al final, boom, consigues ya cerrar bien. Y un perfil ascendente sería ya de pie, por ejemplo, elevaciones de talones de pie y la multipower, que al principio estás bien, pero luego te va costando más y a la parte final ya bloquear bien es bastante jodido. Ahora, vamos con el torso aquí, lo que nos gusta a todos. Vale, pectoral lineal descendente, es decir, que el inicio es lo más duro, fondos. Cuando tú te haces unos fondos, en la parte en la que estás ya aquí, esto es durísimo. Y luego, a medida que vas metiendo, cada vez más fácil, y ya luego la parte final que es bloquear ya los codos, es lo más sencillo. Luego tendríamos forma de campana, press de banca, que eso lo pueden ver mucho cuando la gente falla. Suele fallar en la parte intermedia, la que ya se queda la barrita por aquí. Es decir, el despegue lo hacen bien y se quedan aquí, que es la parte más dura, y falla. Entonces el press de banca sería la campana. La parte, sí, un poquito después del inicio es lo que más cuesta. Ya luego al final está bien. Y línea ascendente, que se va complicando más, serían los cruces de poleas. Que como verás, mucha gente hace los cruces de poleas y la mayor parte, cuando ya están muy cansaditos, no consiguen cerrar bien y se quedan ahí como. Y luego hacen como las parciales, que se quedan así para terminar de trabajar el pecho. Entonces, esa sería la parte del pecho. Para deltoides. Deltoides lineal descendente, es decir, que cueste mucho al inicio. Sería también alguna máquina así rara. La de campana sería un premilitar de pie. Que ya te digo que la parte más complicada suele ser ya la que está la barrita ahí por aquí. Una vez que la sacas ya, boom, bloqueas y se acabó. Y luego un lineal ascendente, que hemos dicho, la elevación en laterales en polea como cuernas, cuando estás aquí es jodido. Luego tendríamos espalda, que un descendente puede ser un rack pull. Para la gente que no lo entienda, rack pull digamos que es como un peso muerto, pero la barra la pones en un seguro para que no tengas que hacer mucho movimiento de pierna y sea todo prácticamente de torso. Meter lumbar y pum, para arriba. Y ahí básicamente va a trabajar toda la musculatura de la espalda. Es un ejercicio bastante pesado y es descendente porque, claro, lo más complicado es la parte de inicio, que básicamente es que no puedo hacer aquí el ejemplo. Si no lo sabéis, os animo a que lo busquéis. Pero básicamente es como un peso muerto, que ya hemos visto que el peso muerto rumano, por ejemplo, era lineal descendente. Pues el rapu, como se parece bien al peso muerto en cuanto al patrón de movimiento, pues también va a tener un perfil de resistencia parecido. Entonces, el inicio es lo más complicado y luego al final es que básicamente meter aquí la espalda, pum, y sellar, es decir,
pum, bloquear aquí es muy sencillito. Entonces, pues ya está. Una vez que superas la parte del inicio, el bloquear de ahí al final es muy sencillo. Luego tendríamos la de forma de campana, que eso puede ser un pullover en polea, los típicos pullover, que la primera parte está bien, luego aquí ya se complica y ya luego al final ya metes todo y no hay demasiada complicación. Y lo lineal ascendente, pues aquí en espalda son un montón. La verdad, es prácticamente casi todos los jalones y remos, porque los lineales ascendentes se suele ver mucho que se acorta mucho el recorrido. Los de campana se pueden luchar bien, los descendentes también, pero los ascendentes, ya te digo, en un remo, lo típico de que tú estás remando y haces hasta aquí y ya luego, bueno, con estos dos se ve mejor. Empiezas a remar así y ya la última es como, empiezas a recortar el recorrido y los jalones igual. Te tocas el pecho y ya la última es como, me llevo hasta aquí porque la parte más complicada es esta, entonces te vas cansando y no llegas a hacer esa parte más complicada, te quedas en la más sencilla. Luego tendríamos, ya nos queda tríceps y bíceps, ¿no? Vale, tríceps. El descendente podría ser un press cerrado. Press banca con agarre cerrado. Que lo que más te cuesta es al inicio, porque al inicio empieza muy de tríceps. Si lo haces cerradito, claro. Entonces al inicio te cuesta bastante, pero ya luego el tríceps funciona muy bien. En plan, aquí te cuesta mucho, pero aquí ya es que el movimiento más que bloquear un poquito. Y esto te ayuda también bastante el pecho y el hombro y ya pues se hace sencillo. Luego tendríamos en forma de campana, que suelen ser ejercicios, por ejemplo, como un press katana. Es decir, el tipo que te pones así, que tú esta parte te cuesta, pero la puedes sacar, este inicio, pero esta parte ya estás jodido. Y si consigues superarla, como pum, ya lo bloqueas y se acabó. Luego tendríamos para los ascendentes sencillo, extensiones en polea, la típica de la cuerda, de que lo que cuesta es al final abrir con la cuerda, ¿no? Luego tendríamos para bíceps el campana, ya lo sabéis, que es el curl de bíceps de pie, así que ese ya lo dejamos listo. Y tendríamos descendente, es decir, que cuesta mucho al inicio y se va haciendo más sencillo a medida que lo haces, que puede ser... Puede ser el típico cool predicador. En máquina, el típico de Banco Scott que está el brazo aquí adelantado. Que esta parte te cuesta mucho, pero luego ya, una vez que superas esto, o lo típico si lo haces, por ejemplo, en polea. Pones la polea abajo, pones el banco aquí con esto apoyado. El inicio te cuesta mucho, pero una vez que ya superas esto, es como, vale, eso es sencillo. Y luego un lineal ascendente que se haga complicado al final. Un cool araña. Cool araña, por ejemplo. Que estás. O culo centrado también. El culo centrado es el típico. Es que no puedo ganarme aquí. Pero culo araña básicamente es. En un banco te pones al revés y te apoyas el pecho en el respaldo. Con los brazos adelantados. Y básicamente es hacer así, ¿no? Pues claro, tú aquí tienes la barra, no te cuesta nada. Estarías así apoyado, ¿no? No te cuesta nada y lo que te cuesta es aquí. Como ya está la barra que se queda al final. Entonces en el culo araña es muy típico de que las primeras sí que haces hasta arriba y la última la vas luchando así y te quedas aquí. ¿Por qué? Porque ya esa parte final es muy dura y si te ha costado el inicio, pues final posiblemente ni lo hagas. Así que, gente, eso es todo en cuanto a la perfiles de resistencia. Espero que haya molado un poquito en la presentación y la explicación. Al final no he querido hacerla demasiado teórica y explicar como muchos conceptos. Me gusta hacerlo todo como muy planito porque yo tampoco soy un experto, ¿no? Y me gusta explicarlo de una forma muy sencilla de entender y con muchos ejemplos. En el vídeo, por ejemplo, de radio estímulo fatiga, que lo dejaré por aquí, animo a que lo veáis si quieres aprender un poquito más de hipertrofia. Se explica muy claro, es decir, te explico los componentes del estímulo, los componentes de la fatiga, muy sencillito, una definición así como muy de barrio, muy de calle, y luego te hago un ejemplo de cómo sería una comparación de dos ejercicios y sacando el radio estímulo fatiga de cada uno. Entonces, hostia, pues te explico la cosa y te pongo un ejemplo de cómo se puede aplicar. Entonces ya se te queda como todo mucho más sencillo. Creo que con la curva he tratado de hacer un poquito ese enfoque de decir, te explico las diferentes curvas, poniéndote un ejemplo, pero claro, con ese ejemplo dices, bueno, se me ha quedado un poquito claro, pero cuando ya te pongo un ejemplo de cada músculo, se queda mucho más claro y ya pues puedes aprender un poquito más de detectar, hostia, pues este aquí, vale, este va a ser ascendente, este descendente. De todas formas, como he dicho también a mitad del vídeo, si tienes alguna duda de algún ejercicio o quieres saber más, decir, oye, Albi, quiero que me pongan más perfil de resistencia para yo aprender más. Hostia, pues me lo dices y por escribirme el comentario, vamos, me encargo y te pongo un pedazo de comentario con... Si tienes duda de algún músculo, mucho mejor. Porque si me dice, venga, para cuádriceps y te pongo a lo mejor 8 o 10,
pum, de cuádriceps, para que veas los diferentes perfiles de diferentes ejercicios. Así que espero que te haya gustado este vídeo didáctico, que puedas aprender un poquito más de hipertrofia y entender un poquito más las cosas cuando las escuchas por ahí. Y nada, espero que te vaya muy bien el entrenamiento. Ya sabes, si quieres apoyarme, dale like, comenta, ya sea para dudas o por lo menos para agradecerme y hacerme partícipe. Y me harías muy feliz de que he podido ayudar a alguien. Y nada, como siempre digo, a entrenar duro pero con cabeza y nos vemos en el próximo vídeo. Y ojo, si quieres más vídeos así, también te animo a que me dejes like o me dejes un buen comentario de Albi, sigue haciendo este tipo de contenido. Nos vemos, cuídense y mucha fuerza y hipertrofia. Nos vemos en el próximo vídeo.